Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo una manualidad para la Navidad, que es la época que viene ahora, así que vamos a ir preparando cositas de cara a esta época, porque hay algunas personas que necesitan un poquito más de tiempo para ir preparando estas cositas y debido al gran éxito que ha tenido el cascabel navideño y las bellotas me he animado a seguir preparando este tipo de manualidades que creo que os gusta mucho. Así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Estamos con nuestra manualidad y para ello usamos la pasta de modelar. Ya sabéis que yo siempre uso esta, pero podéis elegir cualquier marca que tengáis cerca donde compréis. También voy a estar usando estos dos vasos como referencia. Son los típicos estos que vienen con Nutella y el otro es de los postres estos que vienen en Mercadona, que viene de 3 chocolates o 3 dulces de leche que sacan ahora para Navidad. Bueno, primero me hago una bolita con la pasta de modelar. Sabéis que esta se seca al aire y no necesita calor, aunque si queréis acelerar un poquito el proceso lo podéis dar con un secador o un calefactor de estos de aire caliente para que se acelere un poquito el proceso. Aquí voy a medir el largo del vaso, como veis, y con un cuchillo corto el sobrante. También había quitado un trocito de la otra parte que me quedaba como muy justo, muy pequeño. Y ahora lo que voy a hacer es medir más o menos el sobrante de la parte de abajo y la parte de arriba para no desperdiciar producto, porque al final todo lo que se quede ahí como arrugado lo podemos reutilizar para otra cosa. Voy a humedecer un poquito la pasta de modelar para que se quede bien pegada al vaso. La medida del vaso podéis usar la que más os guste. Yo he cogido estos dos, pero lo podéis hacer más grande, más pequeño, más ancho. Eso ya va a gusto de cada uno. Voy a meter el sobrante por la parte de dentro del vaso y luego, una vez ya lo tenga colocado, cortaré más o menos con un cuchillo para quitar el sobrante de dentro que no quede demasiado metido. Y la parte de abajo lo voy empujando para tapar la zona de abajo y que se quede todo tapadito. Así no se queda como el culo del vaso así visto. Le doy un poquito con el rodillo para alisar esta parte de aquí abajo y con el agua, pues la verdad es que esta pasta se modela súper bien y no da mucho trabajo. Aquí lo que hago es presionar un poquito para que se quede nivelado, que no se me quede eh, medio de lado, por así decirlo. Y con el agua ahora lo que voy a hacer es quitar un poquito las imperfecciones que me hayan podido quedar, las grietecitas que se pueden ir formando. Sabéis que esta pasta de modelar, a medida que va enfriando, muchas veces van surgiendo grietas, pero la podemos corregir con agua. Con agua y el dedo simplemente le vamos dando y se van, digamos que mimetizando un poquito el agua con la pasta y se van tapando estas grietas. Ahora voy a usar esta herramienta de aquí, que me habéis visto usarla en muchísimos vídeos de manualidades. Las podéis comprar en bazares, en la zona de repostería o en la zona de manualidades también las venden. Son súper económicas y la verdad es que van súper bien. Vienen unas cuantas y van muy bien para todo el tema de las manualidades. Voy a hacer ahora, como veis, una línea en la parte de abajo. Quiero hacer como si fuera la parte de abajo del cencerro. Os voy a dejar unas fotos por aquí para que veáis más o menos la idea de lo que yo tengo, porque yo siempre primero busco la idea, me fijo bien en las fotos, en los detalles y de esta manera pues trabajo un poquito mejor que hacerlo solamente de cabeza. Me fijo en dónde tiene la grieta, en cómo hay que disimularla y entonces me voy haciendo como una idea. En este caso el original es de hierro y se va haciendo pues con el hierro fundido, con remaches y tal, pero yo lo que voy a hacer es una simulación. Lógicamente no tenemos el hierro ni lo trabajamos, así que es una pequeña simulación. En la foto pues se aprecia que lleva abajo como si fuera, no sé si es una manera de fundir una parte con otra o simplemente lleva esa ranura ahí. Pero bueno, más o menos yo por la foto me guié y era parecido a esto. Ahora lo que voy a hacer es la tapa de arriba. Para ello cojo un trocito de masilla y le voy dando una forma así como de cúpula
por así decirlo, metiéndola hacia adentro con los dedos, como veis, y buscando la anchura de nuestro vaso, de nuestro cencerro, porque al poner la masilla queda un poquito más ancho que lo que es el vaso original. Pero bueno, si no tenéis mucha mano con esto, podéis buscar algo de referencia redondo para que os quede, pero claro, tiene que ser del mismo tamaño de lo que hemos hecho anteriormente. Yo creo que si lo vais haciendo con un poquito de paciencia, lo vais adaptando al tamaño, se queda súper bien. Ahora con el mismo palito voy a humedecerlo. Esto hay que hacerlo antes de que esté seco. O sea, yo lo hago a continuación, una vez ya lo tengo preparado, lo hago porque si se seca luego se nos puede romper. Y también para que se seque toda la pieza en conjunto. Me hago un churrito como habéis visto y hago esta especie de anilla o de gancho, no sé cómo llamarlo, arandela, no sé cómo se diga en cada sitio, para hacer la parte de agarre de nuestra tapa. Y con el palito, como habéis visto, lo he metido por el agujero, lo he mojado previamente para que ya se seque cuando seque toda la pieza en conjunto, se quede todo como si fuera una sola pieza. En la parte de abajo voy también a cerrar el agujerito que he hecho y de esta manera ya se queda todo cerradito y no se nos abre. Al día siguiente ya había terminado los dos, no grabo el proceso de los dos porque es exactamente lo mismo, y aquí ya estaban completamente secos. Los tuve un ratito con el calefactor puesto para que se secaran bien, tanto por dentro como por fuera, y ese es el resultado una vez ya seco. Ahora toca el momento de darle el toque de color, el toque decorativo. Para ello voy a usar el color Café Colombia, que también lo usé en el vídeo del cascabel. Podéis usar color negro si no tenéis este color, es como un marrón chocolate para que os hagáis una idea. Me gusta más hacerlo en marrón que en negro, porque en negro siempre suele salir mucho, entonces preferí hacerlo en este tono. Pero si no tenéis, ya os digo que podéis usar el negro, que también vale. Lo que haces esto es una base para tapar todo lo blanco, y a la hora de ponerle luego el dorado pues no se vea nada blanco debajo. Primero voy a hacer las partes de abajo y la parte de dentro de las tapas y las voy a dejar secar. Unas 2 horitas o así más o menos lo dejé. La Chalk Paint se seca súper rápido, pero yo por precaución pues las dejé secar y luego pues hice la parte de arriba, como veis. Y una vez lo dejé secar otra vez 2 horitas, voy a darle el toque final. Para ello voy a usar este spray en tono oro metalizado, porque ya os comenté en el vídeo del cascabel que tengo otro dorado pero tiene mucho brillo y no me gusta. Entonces con el spray, en vez de ponérselo directamente, le voy dando toquecitos con la esponja, lo voy poniendo en la bandejita esta, y como seca muy rápido hay que trabajarlo súper rápido con el spray porque se seca. Y bueno, aquí tenemos el resultado del primero y no me digáis si no da el pego, que parece de metal, parece envejecido, y la verdad es que me encantó el resultado. Aquí os enseño ya los dos pintados y bien sequitos. Lo podéis usar pues para guardar cosas o chuches, no sé, lo que queráis. Yo en este caso voy a hacerlo una vela. Ya habéis visto en el cascabel también que lo hice una vela. Creo que a modo decorativo queda como más bonito, pero ya eso es a gusto de cada uno. Si no queréis hacerlo vela, pues como os he dicho, para guardar chocolatinas o lo que queráis. Yo voy a usar las velas de Mercadona, que son las que más me gustan. Las velas chai, que tienen ese olor a canela súper agradable. Y simplemente con quitarle la mechita y la parte de abajo lo pongo en el kit este que tengo yo de hacer las velas. Y una vez están derretidas o fundidas, como se diga, le pongo hasta la altura donde me quedó justo el borde de la masilla. Le pongo tanto a una como a otra. Si lo hacéis más grande, podéis hacerlo de 2 mechas o 3 mechas, depende del tamaño. Y aquí os voy a dejar unas cuantas ideas para decorarlo si queréis. Podéis poner una cuerda finita de yute, como veis aquí. O si no os gusta con una cuerda fina, tenéis la opción también de poner una cuerda un poquito más gruesa. En este caso, por ejemplo, podéis atarla en la parte de abajo, le hacéis un nudito con una cuerda más fina y luego, tensándolo bien, le vais dando las vueltas y podéis darle un puntito de silicona caliente o de pegamento rápido, lo que tenga cada uno en su casa, y de esta manera pues también se queda
bastante original porque esto es una manualidad rústica. Le podéis dar también un puntito aquí en medio por si lo queréis más cerradito, pero bueno, son ideas diferentes que os voy dando. También podéis poner un lacito, puede ser rojo, de cualquier color. Yo, por ejemplo, tengo estas gasitas que la compré creo que en Pascua, compré una en rosa, venía una rosa y una blanca. Y bueno, voy a probar para que veáis más o menos el efecto cómo queda. La podéis poner en rojo, por ejemplo, que es muy navideño, o en verde también. Y podéis hacer pues unos lacitos así súper monos. Podéis cortarla por la mitad si no os gusta tan ancho. Y en la zona de abajo doblamos y hacemos unos cortes en diagonal para dejarlo así. Pero bueno, que esto ya también va a gusto de cada uno. Yo simplemente os doy la idea y que cada uno lo haga como quiera. Y ahora que habéis visto el vídeo, la verdad que es bastante sencillo de preparar, o sea, de hacer, porque no tiene demasiadas cositas, piececitas o que sea un poco complicado. Al final, guiándonos por un vaso, como habéis visto, es súper fácil. Yo los tengo aquí, os los voy a enseñar. Yo he querido dejarle la ranura esta como si fuera el original, los que son originales que son de hierro. Pero si no os gusta podéis pasarle con el agua y quitar la marca. Pesan bastante porque al ser vela y aparte llevar el vaso dentro, pues pesa un poquito más la masilla que también pesa. Yo los he dejado así un poquito vintage, no los he querido dejar dorado del todo como la foto que os enseño de referencia, porque me gusta más este estilo, es como el cascabel que también lo dejé en un estilo vintage, aunque este es un poquito más dorado que el cascabel. Aún no le he dejado, perdón, no le he puesto nada decorativo porque de momento lo voy a dejar así, pero di esas ideas para que cada uno pues más o menos lo haga como quiera o dejarlo también así. Lo que sí quiero hacerle, que ya no, en el vídeo ya no me dio tiempo, pero luego lo he ido pensando, es ponerle algo que haga tope para que no se me resbale la tapa, porque si no, como veis, queda demasiado resbaladizo y de moverlo algo se puede caer la tapa y romper. Entonces quiero intentar poner algo aquí, algo redondito, algo que me haga como tope, una anilla de estas típicas de cortina o algo, luego la pinto y pegarla ahí para que me haga el tope y no se me caiga del recipiente. Entonces, nada, yo estoy encantadísima, la verdad es que me ha gustado muchísimo cómo han quedado. Hice uno un poquito más pequeño que el otro para poner los dos, uno junto al otro, pero lo podéis poner por diferentes sitios o hacer muchos de diferentes tamaños. Yo había pensado en hacer 3 en un principio, pero al final dije, bueno, hago solamente 2 y si me quedan bien, siempre estoy a tiempo de hacer más. Es una manualidad, como os he dicho, sencilla. Me gusta porque yo soy fan de la decoración americana, me encanta el estilo americano y uso muchísimo los cencerros esos vintage para decorar. Aquí en España no llegan y seguramente si llegan, una vela como esta en cualquier tienda de decoración te puede costar tranquilamente pues 25 o 30 euros, porque hemos visto por ejemplo en Zara Home cuando sacan algo así que es súper tendencia en decoración en otros lados y lo traen como cosa nueva, pues cuestan un dineral. Entonces yo siempre os traigo esas cositas que nos gustan, que aquí no las tenemos y yo intento recrearlas. Si no habéis visto el vídeo del cascabel, que también lo tengo aquí porque me estaba fijando en el color ayer, del cascabel navideño, que también tenéis el vídeo del DIY, que también es una velita. Este también os gustó muchísimo y va a ser uno de mis objetos decorativos para esta Navidad. Y voy a seguir creando cositas así. Ya tengo otra en mente también para hacerlo de este estilo. Es el estilo que a mí me gusta. De todas maneras, sabéis que siempre podéis usar los colores que más os gusten en vuestras casas. Si por ejemplo os gustan más los encerros en negro y no pintarlos ni ponerle nada, pues lo podéis poner en negro o en un tono más clarito. Eso ya va a gusto de cada uno. Yo simplemente, como siempre os digo, os doy la idea y cada uno lo lleva a su forma a su terreno, digamos, a su decoración, a los colores que tiene en su casa, a su estilo. Yo simplemente hago como la base y luego ya cada uno termina pues como quiere.
Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hagáis, que me habéis dicho muchísimas ya que habéis hecho el cascabel. Si podéis mandarme fotos, la verdad es que a mí me encanta cuando me mandáis fotos de vuestras manualidades, cuando hacéis cositas que yo os dejo por aquí. Si no me la podéis mandar por Instagram, porque no tenéis Instagram, me la podéis mandar por correo. En la cajita de descripción tenéis mi correo y me podéis enviar las fotos por ahí. Y si me dais permiso yo las puedo publicar, porque la verdad es que me hace muchísima ilusión cada vez que veo vuestras creaciones. Así que nada, ahora sí que me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.